8 de abril de 1943. 8.200 metros sobre Caen, Francia. La máscara de oxígeno no podía ocultar la sonrisa del Oberleutnant Ralph Herrmann mientras observaba las siluetas torpes ascendiendo laboriosamente hacia su formación a través de la cúpula cristalina de su Focke-Wulf 190 A5. El veterano as de Jagdgeschwader 26, con apenas 26 años, estudiaba los cazas americanos haciendo su debut en combate sobre Europa ocupada. «Los americanos nos han enviado botellas de leche voladoras», transmitió a su compañero de ala, incapaz de contener la risa ante la visión de los masivos Republic P-47 Thunderbolt, luchando por ganar altitud. Debajo de ellos, 16 P-47C Thunderbolt del cuarto grupo de cazas avanzaban pesadamente en formación cerrada. Sus motores Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2.000 caballos, luchando contra sus 7 toneladas de peso. Para los pilotos alemanes, acostumbrados a los elegantes Spitfire y ágiles cazas soviéticos, estas corpulentas máquinas americanas parecían casi cómicas. Fuselajes con forma de barril, coronados con cabinas tipo invernadero, alas que parecían demasiado pequeñas para sus cuerpos masivos, hélices que superaban cualquier cosa en el inventario de la Luftwaffe. Lo que Herrmann no sabía, lo que ninguno de los pilotos alemanes rondando como lobos arriba podría haber imaginado, era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente el brazo de cazas de la Luftwaffe. En 18 meses, estas botellas de leche voladoras se transformarían de objetos de burla en instrumentos de terror. Sus ametralladoras Browning calibre 50, convirtiéndose en el sonido más temido en los cielos alemanes. Las matemáticas de la destrucción ya estaban cargadas en esas amplias alas. 3.400 proyectiles de munición, una tasa combinada de fuego de 6.000 disparos por minuto. Suficiente potencia concentrada para partir un Messerschmitt por la mitad en menos de 2 segundos. La transformación comenzó esa mañana de abril, cuando el mayor Donald Blakesley, comandando el escuadrón 335 de cazas, detectó la formación alemana, posicionándose para atacar. El veterano del escuadrón Águila, transferido de los Spitfire de la RAF apenas semanas antes, comprendía lo que sus hombres aún no sabían: que sobrevivir en el P-47 requería abandonar todo lo que creían saber sobre combate aéreo. El Thunderbolt representaba una ruptura radical con la filosofía convencional de diseño de cazas. Mientras los alemanes habían perseguido interceptores ligeros optimizados para trepada y giro, Republic Aviation había creado algo sin precedentes: un gigante de alta altitud que usaba masa, potencia y poder de fuego para redefinir las reglas de la guerra aérea. Entre los 56 pilotos americanos dispersos por el cielo francés esa mañana, había hombres que se convertirían en leyendas, futuros ases cuyos nombres causarían pavor en la Luftwaffe. Pero el 8 de abril de 1943, eran novatos en una máquina sin probar, enfrentando la fuerza de cazas más experimentada del mundo. Los alemanes habían combatido continuamente desde 1939, con veteranos de Polonia, Francia, Inglaterra y Rusia. Los americanos tenían exactamente 0 días de combate. Esta historia trata sobre cómo la lógica industrial derrotó a la brillantez táctica, cómo cantidad y calidad se fusionaron en superioridad abrumadora, y cómo la risa de los pilotos alemanes se convirtió en terror al descubrir lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacer a un avión a 360 metros. El Republic P-47 Thunderbolt había surgido del pánico de junio de 1940. Mientras los cazas alemanes arrasaban Francia, Alexander Kartveli, diseñador jefe de origen georgiano de Republic Aviation, recibió especificaciones urgentes de las fuerzas aéreas del ejército. Querían un interceptor de gran altitud capaz de igualar lo mejor de la Luftwaffe. Lo que Kortebelli diseñó fue un monstruo que redefinió lo posible. Será un dinosaurio, admitió Kortebelli a su equipo, pero será un dinosaurio con buenas proporciones. El prototipo XP-47B, que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941, sorprendió a todos.
Con 4.500 kilos en vacío, pesaba 65% más que su predecesor, el P-43 Lancer. El masivo sistema turbocompresor, con su complejo ducto atravesando el fuselaje trasero, le daba una apariencia casi embarazada. Los pilotos de prueba acercándose por primera vez invariablemente hacían la misma pregunta: ¿esta cosa realmente vuela? No solo volaba, volaba como ninguna otra cosa en altitud. El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un radial de 18 cilindros produciendo 2.000 caballos, podía mantener potencia máxima a 8.200 metros, donde los cazas alemanes jadeaban por aire. El turbocompresor, alimentado por gases de escape, entregaba rendimiento al nivel del mar en la estratosfera, donde el aire era demasiado delgado para supercargadores convencionales. El mayor Hubert Zemke, comandando el Grupo 5 de cazas entrenando en Bridgeport, Connecticut, inicialmente despreciaba la aeronave. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató más americanos en entrenamiento que alemanes en los primeros meses de combate. Giraba en tierra al aterrizar, volcaba por torque al despegar y descendía con tal entusiasmo que los pilotos descubrían la compresibilidad, sus controles congelándose mientras ondas de choque se formaban en las alas. Pero quienes lo dominaban descubrían algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un muchacho de granja de Oklahoma que se convertiría en uno de los mejores ases americanos con 27 victorias, describió su primer vuelo. Era como amarrarte a una locomotora. La potencia era increíble. No lo volabas, lo apuntabas. Los primeros encuentros de combate en abril y mayo de 1943 confirmaron todos los prejuicios alemanes. Los P-47 no podían girar con los Focke-Wulf 190, no podían trepar con los Messerschmitt 109, no podían igualar su manejo ágil en altitudes medias. Los pilotos de la Luftwaffe desarrollaron rápidamente tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo donde los pesados Thunderbolt luchaban, forzando combates giratorios donde la agilidad importaba más que el poder de fuego. El Hauptmann Joseph Pip Sprieler, comandante del Jagdgeschwader 26, reportó a comando tras su primer encuentro: el nuevo caza americano es carne para el matadero. Vuela como un camión, gira como un tren de carga y trepa como una vaca preñada. Nuestros muchachos los llaman Indian Air, blancos gordos pretendiendo ser guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos de cazas americanos perdieron 14 Thunderbolt por solo 3 derribos alemanes confirmados. La RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfires, sugería discretamente que los americanos reconsideraran su elección. Los pilotos británicos bromeaban que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse y correr por la espaciosa cabina. Pero algo extraño estaba sucediendo en esos encuentros tempranos que la inteligencia alemana no notó. Los P-47 derribados habían absorbido castigo increíble antes de caer. Un avión regresó de una misión del 4 de mayo con 21 agujeros de cañón y más de 100 impactos de ametralladora, daño que habría desintegrado un Messerschmitt o Spitfire. El masivo motor radial, careciendo de sistemas vulnerables de refrigerante, ignoraba impactos que habrían detenido un caza de refrigeración líquida. Más significativamente, cuando los P-47 conseguían poner sus armas en el blanco, los resultados eran catastróficos. La batería de armas del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre rifle de los cazas tempranos o los cañones con munición limitada, el caza americano podía mantener fuego sostenido por más de 30 segundos, una eternidad en combate aéreo.
El evento que comenzaría a cambiar las percepciones alemanas ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Laval, Francia. Involucró al segundo teniente Robert Johnson del Escuadrón 61 de cazas y un encuentro que se volvería legendario en ambos lados del conflicto. La formación de Johnson de 48 P-47 regresaba de escolta cuando fueron emboscados por 16 Focke-Wulf 190 del segundo Staffel de Jagdgeschwader 26, liderados por el Hauptmann Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, descendiendo desde el sol con ventaja de velocidad abrumadora. El Thunderbolt de Johnson, volando en la retaguardia de la formación, fue atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes, recibiendo daño catastrófico en los primeros segundos de combate. 21 proyectiles de cañón de 20 milímetros explotaron sobre su avión. La cabina se destrozó. Fluido hidráulico roció la cabina. La cubierta del motor fue arrancada y fuego estalló detrás del panel de instrumentos. Johnson, herido en la nariz y pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó saltar pero descubrió que la cabina estaba trabada. Un proyectil de 20 milímetros había explotado en la guía de la cabina, soldándola cerrada. Estaba atrapado en un avión moribundo a 8.200 metros. Lo que sucedió después desafió todas las suposiciones sobre tolerancia al daño de combate. A pesar de no tener visibilidad frontal a través del parabrisas cubierto de aceite, un motor apenas funcionando que sacudía violentamente y controles que respondían solo intermitentemente, Johnson logró nivelar el avión y dirigirlo hacia Inglaterra. El P-47 continuó volando con daño que habría reducido cualquier otro caza a escombros cayendo. Luego empeoró. Un Focke-Wulf 190 solitario, volado por un piloto desconocido del segundo Staffel de Jagdgeschwader 26, descubrió el P-47 de Johnson, avanzando hacia el canal a menos de 270 km por hora. La investigación histórica nunca ha identificado definitivamente a este piloto, aunque varios nombres han sido propuestos basados en reportes de combate alemanes de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se posicionó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con sus 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir, solo podía acurrucarse detrás de su placa blindada y rezar. El Thunderbolt absorbió toda la carga de munición del cañón. Luego el alemán se reposicionó y disparó nuevamente, esta vez solo con sus ametralladoras. Agotada la munición del cañón, el piloto alemán se colocó al costado, mirando incrédulo el despojo volador. Johnson podía ver su rostro claramente, joven, rubio, su expresión cambiando de confianza a confusión, a algo parecido al miedo. El alemán se reposicionó y vació su munición restante de ametralladora en el Thunderbolt. Aún así, volaba. Se colocó al costado nuevamente, sacudió la cabeza en aparente asombro, dio un saludo informal y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston con su motor fallando en la pista. El jefe de tripulación dejó de contar agujeros de bala después de llegar a 200. Un proyectil de cañón había explotado a centímetros de su cabeza. Otro había detonado contra la placa blindada detrás de su asiento. El motor había recibido impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de los 4 largueros principales, la columna estructural del fuselaje, estaban perforados. Sin embargo, el avión lo había traído a casa. La supervivencia del avión de Johnson envió ondas de choque a través de ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros americanos estudiando los restos comprendieron que habían subestimado su propia creación.
La inteligencia alemana, recibiendo reportes de combate del segundo Staffel de Jagd Geschwader 26, inicialmente se negó a creerlo. Ningún avión podía absorber tanto castigo, pero el testimonio de múltiples pilotos confirmó lo imposible. El Thunderbolt había recibido todo lo que el mejor caza de la Luftwaffe podía entregar y sobrevivió. Para julio de 1943, los pilotos americanos aprendían a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Semk, comandante del Grupo 56 de cazas, había descubierto el secreto mediante prueba y error brutal. No giren con ellos, no trepen con ellos en baja altitud, usen su peso, usen su potencia, usen sus armas. El peso masivo del Thunderbolt, inicialmente visto como desventaja, se convirtió en arma. En picada, nada podía alcanzarlo. Desde 9.000 metros, un P-47 podía alcanzar 880 km por hora, más rápido que cualquier caza alemán pudiera lograr, incluso en picada vertical. Esta velocidad podía convertirse en altitud en una trepada en zoom que dejaba a los cazas perseguidores desesperanzadamente atrás. El capitán Walker Bud Mahurin, quien se convertiría en uno de los primeros ases americanos en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica Boom and Zoom, aunque los pilotos la llamaban la masacre del pavo del Thunderbolt. En lugar de involucrarse en peleas de perros tradicionales, las formaciones de P-47 trepaban a 9.000 metros, más alto de lo que los cazas alemanes podían operar efectivamente. Cuando aparecían cazas de la Luftwaffe abajo, los Thunderbolts se invertían y descendían, alcanzando velocidades que hacían imposible el tiro de deflexión para los alemanes defensores. En el fondo de estas picadas, las pesadas ametralladoras americanas hablaban. Los pilotos alemanes que sobrevivieron lo describieron como enfrentar un muro de plomo. El poder de fuego combinado creaba una zona impenetrable de destrucción. Los aviones atrapados en este patrón de convergencia no solo caían, se desintegraban. La verdadera revelación del poder de fuego americano llegó durante la incursión doble del 17 de agosto de 1943 en Schweinfurt y Regensburg, la penetración más profunda en Alemania intentada hasta esa fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance, incluso con tanques descartables, como su efectividad aterradora cuando se empleaba apropiadamente. El mayor David Schilling, liderando el Escuadrón 62 de cazas, había encontrado una formación de Messerschmitt 110 destructores, posicionándose para atacar B-17 con sus pesados cañones y armamento de cohetes. Los cazas alemanes bimotores, fuertemente armados pero menos maniobrables, eran los asesinos de bombarderos especializados de la Luftwaffe. El vuelo de 4 Thunderbolts de Schilling rodó en su picada de ataque desde 8.500 metros. El Unteroffizier Heinrich Roth, artillero en uno de los Mi-110 que sobrevivió, relató más tarde en interrogatorio de prisionero de guerra. Los cazas americanos bajaron como martillos del cielo. Abrí fuego a 800 metros. Buenos impactos. Los vi golpear el ala del caza. El P-47 ni siquiera tambaleó. Entonces, él disparó. El avión adelante nuestro simplemente se deshizo. No derribado, destruido. Alas separadas del fuselaje, cola cortada, compartimento de tripulación destrozado en confeti metálico. En 2 segundos, un 110 se convirtió en nada. 8 Messerschmitt 110 fueron destruidos en menos de un minuto. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado tal poder de fuego concentrado. Cada P-47 cargaba 425 proyectiles por arma, 3.400 proyectiles totales, pesando casi 400 kilos. A distancia de convergencia, típicamente fijada en 270 metros, todas las trayectorias balísticas de las 8 armas se intersectaban en una zona de aproximadamente 1.8 metros de diámetro. Cualquier cosa en esa zona enfrentaba 100 proyectiles de 13 milímetros por segundo, cada uno viajando a 880 metros por segundo. La munición misma era una revelación de capacidad industrial americana.
Mientras los cazas alemanes luchaban con munición limitada de cañón, típicamente 120 a 200 proyectiles para un arma de 20 milímetros, los pilotos americanos podían mantener fuego por más de medio minuto. La carga de combate estándar mezclaba perforante incendiario trazador y munición de bola estándar en patrones diseñados tanto para destruir como para incendiar. El teniente coronel Francis Gaby, quien se convertiría en el mejor as americano en Europa con 28 victorias, describió el efecto. Cuando los golpeas con las 8, no solo bajan, explotan. Vi un 109 literalmente cortado por la mitad, la cola cayendo en una dirección, la nariz y alas en otra. El piloto nunca supo qué lo golpeó. Para septiembre de 1943, la Luftwaffe descubría otra realidad horrorosa sobre el P-47. Su rendimiento mejoraba dramáticamente con la altitud mientras los cazas alemanes sufrían. El motor Double Wasp turboalimentado mantenía su salida de potencia nominal hasta 9.000 metros. Los cazas alemanes, dependiendo de supercargadores mecánicos de una o dos etapas, veían su rendimiento degradarse significativamente arriba de 7.600 metros. El Oberleutnant Hans Philipp, uno de los ases más exitosos de Alemania con 206 victorias, encontró esta realidad fatalmente el 8 de octubre de 1943. Liderando Jagdgeschwader Inn contra una formación de B-17 a 8.500 metros sobre Bremen, Philipp encontró su Focke-Wulf 190 A6 lento y no responsivo en el aire delgado. El motor BMW 001, poderoso en altitudes medias, jadeaba por oxígeno casi 9 kilómetros sobre la tierra. Cuando P-47 del Grupo 5 de cazas descendieron sobre su formación desde 9.700 metros, los cazas alemanes eran patos sentados. Robert Johnson, ahora piloto de combate experimentado camino a estatus de as, volaba a 9.400 metros cuando detectó el distintivo Focke-Wulf de Philipp con su elaborado arte de nariz. El reporte de combate de Johnson fue clínico. Abrí fuego a 270 metros, deflexión de 30 grados. Observé impactos a lo largo de todo el fuselaje. Avión enemigo explotó. No se observó paracaídas. La muerte de Philipp envió ondas de choque a través de la Luftwaffe. Si uno de sus mejores, un hombre que había sobrevivido más de 500 misiones de combate en frentes este y oeste, no podía sobrevivir contra los Thunderbolt, ¿qué oportunidad tenían pilotos promedio? El alto mando alemán ordenó investigación inmediata sobre capacidades del P-47. El reporte entregado al Reichsmarschall Göring en noviembre de 1943 fue sombrío. El techo de servicio del Thunderbolt excedía 12.800 metros, más alto de lo que cualquier caza alemán podía alcanzar. Su velocidad en picada se aproximaba a la barrera del sonido. Su blindaje incluía placa de acero de 9 milímetros detrás del piloto, parabrisas antibalas de 12 milímetros y placas de deflexión blindadas alrededor del motor. Más inquietante, su construcción robusta le permitía absorber daño que destruiría 3 cazas convencionales y aún así regresar a casa. En enero de 1944, una nueva variante del P-47 comenzó a llegar a Inglaterra que completaría la transformación de Hazme reír a Nayimare. El P-47 D-22 presentaba una hélice Hydromatic Hamilton Standard con palas tipo paleta de 4 metros de diámetro, con palas de cuerda ancha que mordían el aire como remos masivos. La mejora en tasa de trepada fue inmediata y dramática. Donde los Thunderbolt anteriores habían trepado a anémicos 670 metros por minuto al nivel del mar, las variantes de pala de paleta podían lograr 900 metros por minuto, igualando o excediendo cazas alemanes en la mayoría de altitudes. La hélice masiva también mejoró la aceleración, permitiendo que los P-47 construyeran energía más rápido en vuelo nivelado. El Hauptmann Heinz Koneck del HGSVD-11, veterano con más de 200 misiones de combate, encontró las nuevas variantes en febrero de 1944 durante interceptación de bombarderos cerca de Hannover. Escribió en su diario de combate: «Los gordos cazas americanos han aprendido a trepar. Emboscamos una formación cerca de Hannover, esperando nuestra ventaja usual. Giraron hacia nosotros y treparon con nosotros. Cuando intentamos desengancharnos, nos siguieron hasta 9.000 metros. Schmidt fue atrapado y volado en pedazos. Nada quedó excepto humo y fragmentos. Estas no son las mismas máquinas de las que nos reímos el año pasado».
La hélice de paleta hizo más que mejorar rendimiento. Cambió el sonido del Thunderbolt. El distintivo rugido atronador creado por las puntas de las palas alcanzando velocidades supersónicas podía oírse desde kilómetros de distancia. Las tropas terrestres alemanas reportaban poder identificar P-47 acercándose solo por sonido, un retumbo profundo y amenazante que significaba muerte desde arriba. Comenzaron a llamarlo Donnerschlag, golpe de trueno. Para marzo de 1944, P-47 equipados con tanques externos de combustible podían escoltar bombarderos profundo en Alemania. La configuración estándar portaba 2 tanques de ala de 410 litros o un tanque ventral de 284 litros, extendiendo alcance a más de 1.600 kilómetros. Con la hélice de paleta proporcionando rendimiento mejorado incluso cuando cargados, los Thunderbolt podían pelear en términos iguales inmediatamente después de soltar tanques. La respuesta de la Luftwaffe fue concentrarse en los bombarderos, esperando infligir suficientes pérdidas para detener la campaña diurna americana. Pero esto requería volar a través de la pantalla de escolta P-47, una propuesta cada vez más suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron respeto reticente que rayaba en miedo por los grandes cazas americanos. El mayor Gerhard Barkhorn, uno de los mejores ases de Alemania con 275 victorias, mayormente en el frente este, sobrevivió a un encuentro con P-47 el 6 de marzo de 1944 que lo dejó gravemente herido. Recordó más tarde en entrevista posguerra: "Los vimos arriba, siluetas gordas contra el sol. Alguien rió y dijo: 'Aquí vienen los cerdos voladores'. Nadie se reía 30 segundos después. Bajaron como avalancha, más rápido de lo que podíamos reaccionar. El primer pase destruyó 3 de nuestros cazas, simplemente idos, transformados en escombro ardiendo. Sus armas no disparaban en ráfagas como las nuestras, vertían torrentes sólidos de fuego. Quedar atrapado en ese torrente significaba muerte instantánea". Las misiones de escolta revelaron otra ventaja del P-47: resistencia. Mientras los cazas alemanes operaban a ajustes máximos de potencia que consumían combustible rápidamente, los grandes radiales americanos podían cruciar eficientemente en gran altitud. Los Thunderbolt podían permanecer con los bombarderos por horas, rotando cobertura superior mientras mantenían suficiente combustible para combate y regreso. Conforme más P-51 Mustang llegaban para tomar deberes de escolta de largo alcance en primavera de 1944, las unidades P-47 se enfocaron cada vez más en ataque terrestre, un rol que los haría el avión más temido en el arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944, mientras los aliados se preparaban para la invasión de Francia. La pesada batería de ametralladoras del Thunderbolt demostró ser igualmente efectiva contra blancos terrestres. La munición estándar perforante incendiaria podía penetrar el blindaje superior de la mayoría de vehículos alemanes, mientras el volumen puro de fuego podía destruir blancos blandos en segundos. Una ráfaga de 2 segundos ponía 160 proyectiles de 13 milímetros en un área del tamaño de un camión. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó el P-47 en un verdadero monstruo multirol. La variante D-25 podía cargar 2 bombas de 450 kilos bajo las alas y una de 225 kilos bajo el fuselaje, carga de bombas igual a bombarderos medianos de guerra temprana. Variantes posteriores agregaron rieles de cohetes de longitud cero para 10 cohetes de aviación de alta velocidad de 12.7 centímetros, cada uno equivalente a proyectil de artillería de 105 milímetros. El Oberst Hans von Luck, comandando el regimiento 125 Panzergrenadier durante la campaña de Normandía, experimentó ataques terrestres P-47 de primera mano. Venían bajo, tan bajo que podías ver las caras de los pilotos. El sonido era aterrador. Motores rugiendo, cohetes chillando, luego el martilleo de esas pesadas ametralladoras. Una columna de nuestros camiones simplemente dejó de existir. 20 vehículos transformados en restos ardiendo en un pase.
El efecto psicológico en los hombres fue devastador. Los llamaban Jabos, cazabombarderos. Pero estos eran algo más allá, eran artillería voladora con precisión de francotiradores. El 6 de junio de 1944, la Luftwaffe descubrió cuán completamente había cambiado el balance de poder. Más de 500 P-47 proporcionaron cobertura aérea para la invasión, creando un paraguas impenetrable sobre las playas. Los cazas alemanes, intentando alcanzar las zonas de desembarco, fueron masacrados. El Oberleutnant Wolfgang Fischer del Jagdgeschwader II, uno de solo 3 pilotos alemanes en alcanzar las playas ese día, reportó: «El cielo pertenecía a los americanos. Thunderbolt estaban apilados desde el nivel del mar hasta 9.000 metros. Intentamos atravesar al amanecer, 12 cazas de nuestro grupo. Fui el único en regresar. Los P-47 esperaban en cada altitud. No podías trepar sobre ellos, no podías descender bajo ellos. Sus armas convirtieron nuestros cazas en ribia de aluminio». En las semanas siguientes al día D, los Thunderbolt de la 9ª Fuerza Aérea destruyeron sistemáticamente movimiento alemán en luz diurna. Las estadísticas fueron asombrosas. Solo en junio, los Thunderbolt de la 9ª Fuerza Aérea reclamaron 6.551 locomotoras, 3.847 camiones, 512 tanques y vehículos blindados y 4.553 unidades de tracción animal destruidas. La Wehrmacht fue forzada a moverse solo de noche, obstaculizando severamente su capacidad para responder a avances aliados. Los alemanes intentaron todo para contrarrestar la amenaza Thunderbolt. Reforzaron blindaje vehicular, desplegaron más armas antiaéreas, desarrollaron nuevas técnicas de camuflaje. Nada funcionó. La combinación del P-47, de velocidad, blindaje y poder de fuego, los hacía casi imparables. Incluso los temidos cañones Flak de 88 milímetros luchaban para rastrear los cazas de movimiento rápido en baja altitud. Mientras devastaba Europa, el P-47 simultáneamente probaba su valor en el teatro del Pacífico. El Grupo 348 de cazas operando desde Nueva Guinea descubrió que las cualidades del Thunderbolt eran perfectamente adecuadas para las vastas distancias y condiciones duras de la Guerra del Pacífico. El coronel Neil Kirby, comandando el 348, desarrolló tácticas específicamente para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kirby lideró 4 P-47 contra 40 aviones japoneses sobre Wewak, derribando 6 aviones enemigos él mismo en una sola misión, ganándole la medalla de honor. Los japoneses, acostumbrados a pelear cazas americanos ágiles pero frágiles, no estaban preparados para la combinación del P-47 de poder de fuego y durabilidad. El as japonés Saburo Sakai, quien encontró P-47 sobre Nueva Guinea, escribió después: «Los llamábamos monstruos. Nuestros cañones de 20 milímetros que podían destruir un P-40 con pocos impactos parecían no tener efecto. Puse docenas de proyectiles en un Thunderbolt y lo vi volar lejos. Su fuego de retorno era aterrador. Torrentes de balesas pesadas que desgarraban aviones». El P-47N, desarrollado específicamente para el Pacífico, presentaba capacidad aumentada de combustible con alas húmedas sosteniendo 352 litros cada una, extendiendo alcance a 3.780 kilómetros. Esta variante escoltaría B-29 a Japón, probando que el caza de piernas cortas de 1943 había evolucionado en arma verdadera de largo alcance. Quizás la vindicación final de la evolución del P-47 llegó en sus encuentros con cazas jet alemanes. El Messerschmitt M262, con su velocidad máxima de 870 km por hora, debería haber sido intocable por cazas de hélice. Pero los pilotos Thunderbolt descubrieron que podían atrapar jets en 2 situaciones: durante despegue y aterrizaje, cuando los jets eran más vulnerables, y en picadas de alta velocidad desde altitud. El 27 de noviembre de 1944, el teniente coronel John C. Meyer,
del Grupo 352 de cazas, se convirtió en uno de los primeros pilotos en derribar un Me-262 con un P-47. Descendiendo desde 8.500 metros, el Thunderbolt de Meyer alcanzó velocidades aproximándose a 800 km por hora, suficientemente rápido para atrapar el jet en vuelo nivelado. El piloto del jet, confiado en su ventaja de velocidad, nunca vio el P-47 descendiendo hasta que las armas de Meyer abrieron a 360 metros. El reporte de combate de Meyer anotó: el avión enemigo se desintegró bajo fuego. Piezas grandes, incluyendo ambos motores, se separaron del fuselaje. El piloto no escapó. El fuego concentrado de armas calibre 50 demostró ser más efectivo de lo que anticipábamos contra aviones jet. Para principios de 1945, variantes P-47M especializadas fueron desplegadas específicamente para contrarrestar jets alemanes y bombas volantes V-1. Con inyección de agua metanol, impulsando potencia a 2.800 caballos y aerodinámica refinada, estos Thunderbolt definitivos podían alcanzar 755 km por hora en vuelo nivelado a 9.000 metros, suficientemente rápido para interceptar incluso jets bajo ciertas condiciones. El mayor George Bostwick, comandando el Escuadrón 63 de cazas equipado P-47M, derribó dos Me-262 en marzo de 1945. Su reporte táctico enfatizó poder de fuego sobre velocidad. Los jets son más rápidos, pero no pueden girar y no pueden recibir castigo. Una buena ráfaga de nuestra batería y se deshacen como si fueran de papel. Tienen que disminuir velocidad para atacar bombarderos. Ahí es cuando los conseguimos. La demostración definitiva del poderío industrial americano llegó durante Operación Bodenplatte, el intento desesperado de la Luftwaffe de destruir poder aéreo aliado, el 1 de enero de 1945. Casi 900 cazas alemanes, incluyendo sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa en aeródromos aliados a través de Bélgica y Holanda. En el aeródromo Y-34, cerca de Metz, hogar del Grupo 365 de cazas con P-47, el ataque inicialmente tuvo éxito. Los cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolts en tierra junto con varios otros aviones. Un piloto alemán capturado traído al puesto de comando señaló los aviones ardiendo y se burló. ¿Qué piensan de eso? La respuesta del mayor George Brooking se volvió legendaria en toda la 9ª Fuerza Aérea. Señaló la línea de vuelo donde tripulaciones terrestres ya estaban empujando aviones dañados a un lado y preparando posiciones para reemplazos. Para mañana tendremos 40 nuevos. ¿Cuánto tiempo les tomará reemplazar sus pilotos? La sonrisa del piloto alemán desapareció. En 48 horas, P-47D-40 recién salidos de fábrica llenaron la línea de vuelo, volados desde depósitos en Inglaterra. La Luftwaffe perdió 271 aviones y 213 pilotos en Bodenplatte, incluyendo muchos instructores y líderes de escuadrón irreemplazables. Estas pérdidas nunca pudieron reemplazar. Los americanos perdieron 134 aviones totales a través de todos los aeródromos atacados, todos reemplazados en una semana. Los números contaron la historia de derrota inevitable. Republic Aviation produjo 15.683 P-47 durante la guerra, más que cualquier otro caza americano. En producción pico, la fábrica de Farmingdale en Long Island completaba un Thunderbolt cada hora a las 24 horas. La planta de Evansville, en Indiana, construida de tierras de cultivo vacías en 1942, producía 500 aviones mensuales para 1944. Cada P-47D requería 65.000 partes individuales, 12.000 kilómetros de cableado eléctrico, 900 kilos de aluminio y 135 kilos de caucho. El motor solo contenía 2.400 componentes individuales maquinados a tolerancias de milésimas de pulgada.
Sin embargo, trabajadores americanos, muchos de ellos mujeres que nunca habían visto un avión antes de Pearl Harbor, ensamblaban estas máquinas complejas con precisión que excedía estándares de tiempo de paz. La producción de munición fue igualmente asombrosa. Cada salida P-47 requería 3.400 proyectiles de munición calibre 50. Con cientos de Thunderbolts volando misiones diarias, el consumo de munición excedió 10 millones de proyectiles mensuales para mediados de 1944. El arsenal Lake City, en Missouri, una de varias plantas de munición, producía 30 millones de proyectiles mensualmente. Cada cartucho fue manufacturado a tolerancias medidas en 10 milésimas de pulgada, asegurando alimentación confiable a través de mecanismos de armas sincronizados. El consumo de combustible fue enorme. Cada Thunderbolt quemaba 380 litros por hora en vuelo normal, hasta 1.135 litros en combate con inyección de agua comprometida. Solo la 9ª Fuerza Aérea consumía más de 95 millones de litros de combustible de aviación mensualmente para finales de 1944. Todo transportado a través del Atlántico en petroleros que ellos mismos eran productos de producción masiva americana. Incluso más impresionante que producción de aviones fue entrenamiento de pilotos. Para 1944, Estados Unidos graduaba 30.000 pilotos anualmente de entrenamiento avanzado, más que Alemania había entrenado en toda la guerra. Cada piloto P-47 recibía mínimo de 400 horas de entrenamiento de vuelo antes de entrar combate, incluyendo 100 horas en cazas avanzados. Pilotos alemanes, en contraste, entraban combate con menos de 100 horas tiempo total para el final de la guerra. La calidad se mostraba en combate. Pilotos americanos llegaban a Europa entrenados en vuelo de formación, navegación instrumental, artillería y tácticas. Habían practicado contra aviones alemanes capturados, comprendiendo capacidades y limitaciones de su enemigo. Conocían sistemas de sus aviones íntimamente, habiendo estudiado manuales técnicos que pilotos alemanes nunca recibieron. El teniente Eugene Roberts, llegando a Inglaterra en septiembre de 1944, ejemplificó la ventaja de entrenamiento americana. Tenía 420 horas en mi bitácora, incluyendo 75 horas en el P-47. Había disparado a blancos remolcados, practicado tiro de deflexión, estudiado película de cámara de arma de combate real. Mi primera misión, sabía exactamente qué hacer. El piloto alemán que enfrenté no pudo haber tenido la mitad de mi experiencia, ni siquiera fue pelea justa. En marzo de 1945, el Oberstleutnant Joseph Priller, el mismo piloto que se había burlado de los P-47 como vacas preñadas 2 años antes, fue entrevistado por oficiales de propaganda alemanes buscando elevar moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizadora para publicación, reveló la transformación completa en actitudes alemanas. El Thunderbolt es el mejor cazabombardero jamás construido. Su poder de fuego no tiene precedentes. Armas que nunca se traban, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Carga bombas como bombardero mediano, dispara cohetes como artillería y pelea como caza cuando se necesita. Pero más allá de la máquina está lo que representa: producción americana ilimitada. Pierden 10, construyen 20. Perdemos 1, se fue para siempre. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros instructores. Tienen combustible para entrenar, munición para práctica, repuestos para todo. Tenemos nada excepto coraje. Y coraje sin recursos es solo derrota retrasada. Nos reímos de ellos en 1943. No nos reímos ahora. Cuando escuchas esas armas, sabes que la muerte ha venido llamando. El sonido nos persigue, mecánico, preciso e imparable. Como todo americano, se trata de superioridad material abrumadora. No nos vencieron mediante mejores tácticas o pilotos más valientes. Nos enterraron bajo avalancha de acero y plomo.
Para abril de 1945, la Luftwaffe existía mayormente en papel. Escasez de combustible dejaba en tierra la mayoría de aviones. Pilotos experimentados estaban muertos o capturados. Aeródromos eran ruinas acribilladas. Pero incluso con aviones y combustible, pilotos alemanes enfrentaban ecuación imposible. Atacar significaba enfrentar formaciones P-47 que poseían cada altitud desde nivel del suelo hasta 12.000 metros. El Feldwebel Klaus Brettschneider, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló exactamente una misión de combate antes que terminara la guerra. Su encuentro con P-47 sobre Leipzig duró 12 segundos. Los vi descendiendo desde arriba, 4 Thunderbolt en formación perfecta. Intenté girar, pero eran demasiado rápidos. El líder disparó desde 450 metros. Mi avión sacudió como si fuera golpeado por mazos. El motor explotó. El ala se separó. Apenas escapé. En el paracaídas, los observé destruir toda mi Staffel. 6 cazas idos en menos de un minuto. El cielo llovió aluminio ardiendo y cuerpos. El impacto psicológico fue completo. Pilotos alemanes desarrollaron lo que oficiales médicos llamaron fiebre Jabo, síntomas físicos de estrés apareciendo cuando se reportaban Thunderbolts en el área. Veteranos que habían enfrentado Spitfire y Hurricane sin miedo, se enfermaban físicamente antes de misiones contra P-47. El trueno distintivo de Thunderbolt aproximándose causaba pánico entre tropas terrestres que sabían que supervivencia significaba encontrar cobertura inmediatamente. Las estadísticas finales de operaciones P-47 desafiaron comprensión. En Europa, 3.752 aviones alemanes destruidos en combate aéreo, 3.315 aviones destruidos en tierra, 86.000 vagones ferroviarios destruidos, 9.000 locomotoras destruidas, 6.000 vehículos de combate blindados destruidos, 68.000 camiones destruidos, 60.000 vehículos de tracción animal destruidos. En el Pacífico, 697 aviones japoneses destruidos en combate aéreo, 150 aviones destruidos en tierra, 1.500 vehículos destruidos, 150 locomotoras destruidas, incontables barcazas, barcos e instalaciones. Solo la 9ª Fuerza Aérea, equipada primariamente con P-47, voló 213.873 salidas de combate, lanzó 120.000 toneladas de bombas, disparó 135 millones de proyectiles de munición y lanzó 60.000 cohetes. Las unidades Thunderbolt lograron proporción de derribos 4.6-1 en combate aéreo, mientras mantenían la tasa de pérdida más baja de cualquier cazabombardero aliado. Detrás de estos números yacía el costo humano. La Luftwaffe perdió aproximadamente 28.000 pilotos muertos en combate contra fuerzas aliadas occidentales. Muchos cayeron al fuego concentrado de ametralladoras pesadas americanas. Cada pérdida representaba años de entrenamiento que Alemania nunca podía reemplazar. Para final de guerra, el piloto promedio de caza alemán tenía menos de 30 horas de experiencia de combate. El piloto promedio P-47 tenía más de 200. En el centro de interrogación de la Luftwaffe en Oberursel, pilotos aliados capturados eran interrogados por inteligencia alemana. Los registros capturados en 1945 revelaron evaluaciones alemanas de aviones aliados. El archivo sobre el P-47, actualizado continuamente durante la guerra, mostró la reversión completa de opinión. Abril 1943. Caza grande, no maniobrable. Inferior a tipos alemanes en todos parámetros de rendimiento, excepto velocidad en picada. Armamento de ametralladora insuficiente contra cazas armados con cañón. Evaluación, amenaza mínima. Diciembre 1943. Rendimiento excepcional de gran altitud. Resistencia estructural extrema. Poder de fuego cada vez más problemático.
Pilotos mostrando tácticas mejoradas. Evaluación. Amenaza significativa arriba de 7.600 metros. Junio 1944. Cazabombardero dominante. Superior a todos tipos alemanes arriba de 6.000 metros. Poder de fuego devastador contra todos tipos de blanco. Resistencia estructural hace derribo extremadamente difícil. Evaluación. Amenaza crítica en todas altitudes. Marzo 1945. Mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de poder de fuego, durabilidad y rendimiento sin igual. Calidad de piloto excepcional. Evaluación. Imposible sobrevivir en enfrentamiento directo. En 1985, en reunión de pilotos de caza alemanes y americanos en Phoenix, Arizona, antiguos adversarios se encontraron en paz. El general Lieutenant Adolf Garant, antiguo jefe del brazo de cazas de la Luftwaffe, fue preguntado sobre el P-47. Su respuesta, grabada en video, capturó la transformación completa. Cometimos error terrible en 1943. Vimos este caza grande y pesado y reímos. Los americanos no entienden combate aéreo, dijimos. Construyeron un bombardero y lo llamaron caza. Éramos nosotros quienes no entendíamos. Los americanos no intentaron construir caza europeo, construyeron uno americano, diseñado alrededor de producción, poder de fuego y supervivencia. Comprendieron que en una guerra de desgaste, el avión que pudiera recibir castigo y entregar poder de fuego devastador ganaría. Tenían razón. La primera vez que volé un P-47 capturado después de la guerra, lo entendí todo. La potencia era increíble, trepaba como si estuviera cayendo hacia arriba. La cabina era confortable, la visibilidad excelente, los controles precisos. Era un avión de piloto envuelto en armadura. Pero lo que realmente me impresionó fue comprender que América construyó más de 15.000 de estas máquinas complejas mientras peleaba guerra de 2 océanos. Cada una requería un motor más complejo que cualquier cosa que Alemania produjera. Sin embargo, las construían más rápido de lo que podíamos construir cazas simples. Ahí fue donde supe que nunca tuvimos oportunidad. Esas armas las llamábamos piano de Roosevelt, por el sonido que hacían. Una vez que escuchabas ese sonido, nunca lo olvidabas. Muchos de mis amigos lo escucharon por última vez. El P-47 no solo derrotó a la Luftwaffe, la destruyó. El diseño del P-47 representaba filosofía industrial americana perfectamente. Ingeniería de fuerza bruta respaldada por recursos ilimitados. Cada componente estaba sobreconstruido, sobrepotenciado y sobreingeniado. Los largueros del ala podían soportar 18.000 kilos, 3 veces el peso cargado del avión. El montaje del motor podía resistir fuerzas de 12 G. Los cables de control estaban duplicados completamente con sistemas automáticos de respaldo. El sistema de alimentación de munición solo era maravilla de ingeniería. 8 cajas separadas de munición, cada una sosteniendo 425 proyectiles alimentadas mediante motores de impulso eléctrico para prevenir trabazones durante maniobras de alta gravedad. Las armas eran calentadas eléctricamente para prevenir congelamiento en altitud. Cada arma tenía su propio mecanismo de carga y podía ser individualmente sincronizada. La convergencia era ajustable de 135 a 360 metros, permitiendo pilotos optimizar para su rango preferido de enfrentamiento. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes mantenían que el P-47 ganó mediante cantidad, no calidad, que cazas alemanes eran técnicamente superiores, pero abrumados por números. Los registros de combate cuentan historia diferente. En enfrentamientos donde números eran iguales, P-47 prevalecían consistentemente. El armamento pesado de ametralladora, descartado como inferior a cañón, demostró ser más efectivo en combate real. Análisis de película de cámara de arma reveló por qué. Proyectiles de cañón,
aunque individualmente más destructivos, requerían puntería precisa y tenían munición limitada, típicamente 120 a 200 proyectiles totales. Las armas del P-47 creaban nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos incluso con puntería imperfecta. A rangos típicos de enfrentamiento, ráfaga de 2 segundos ponía al menos 20 proyectiles en blanco tamaño caza, suficiente para asegurar destrucción. La munición misma era superior. Proyectiles perforantes incendiarios americanos calibre 50 usaban espoleta de acción retrasada que aseguraba penetración antes de detonación. El compuesto incendiario ardía a 1650 grados centígrados, suficientemente caliente para incendiar estructura de aluminio. Proyectiles alemanes de 20 milímetros, aunque más pesados, a menudo explotaban en contacto superficial, causando daño espectacular, pero a veces superficial. El P-47 Thunderbolt permanece como el caza monomotor de pistón más pesado jamás producido en masa. Su peso vacío de 4.500 kilos excedía el peso groto de algunos cazas bimotores. Su motor producía más potencia que formaciones enteras de bombarderos de la guerra anterior. Sus armas entregaban más poder de fuego que escuadra de infantería. Sin embargo, fue construido por miles, volado por muchachos apenas salidos de secundaria y mantenido bajo condiciones de combate por mecánicos que aprendieron su oficio en semanas. La transformación de opinión alemana de burla a terror tomó menos de 2 años. En ese tiempo, la botella de leche voladora se convirtió en el avión más temido en la experiencia de la Luftwaffe. Veteranos que habían enfrentado Spitfire, Hurricane y Jack soviéticos sin pestañear, hablaban de P-47 en tonos susurrados décadas después de la guerra. En el Museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Dayton, Ohio, un P-47D restaurado se sienta entre otros cazas legendarios. Su placa lista especificaciones y honores de batalla, pero la historia real es contada por una pequeña vitrina conteniendo casquillos calibre 50 gastados y tira de película de cámara de arma mostrando Focke-Wulf 190 desintegrándose bajo fuego. Debajo del display hay una cita de piloto alemán anónimo tomada de reporte de interrogación de 1945. Nos reímos cuando los vimos primero, cazas americanos gordos y feos que no podían girar, no podían trepar, no podían pelear. Dejamos de reír cuando comprendimos que no necesitaban girar o trepar. Solo apuntaban esas armas a ti y dejabas de existir. La risa murió con nuestros camaradas. El P-47 Thunderbolt entró en combate como objeto de burla y terminó la guerra como instrumento de aniquilación. Entre medio, 8 ametralladoras Browning sincronizadas reescribieron las reglas de guerra aérea y enterraron a la Luftwaffe bajo la avalancha de plomo. Pilotos alemanes habían reído del torpe caza americano en abril de 1943. Para mayo de 1945 no quedaban pilotos alemanes para reír. El trueno había hablado y el cielo pertenecía a América.